Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Hey familia, qué bendición estar una vez más acá. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Cry Fellowship. Y hoy es un día especial porque estamos teniendo un nuevo horario, tenemos tremenda fiesta también al finalizar cada uno de nuestros servicios. Y bueno, pues estamos muy alegres y contentos también por el regreso a clases de nuestros niños. Y quiero darte la bienvenida si estás aquí por primera vez, porque también estamos iniciando una nueva serie sobre el libro de Daniel. Así que démosle un fuerte aplauso a esas personas que están aquí por primera vez, ya sea en uno de nuestros campus o que nos ven por el internet. Amén. Qué bueno estar una vez más acá. Hoy vamos a iniciar, como les comenté, esta nueva serie basada en el libro de Daniel y he titulado al mensaje de hoy, Fiel bajo presión. Vamos a hablar de un momento decisivo en la vida de Daniel con un grupo de amigos para mantenerse fiel en un momento de sus vidas. He titulado a este mensaje, como les dije, Fiel bajo presión, y nos vamos a ubicar en Daniel capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Daniel estaba decidido. Vamos a hablar acerca de esto en este día. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar su asiento si estás aquí en alguno de nuestros campus en Miami. Hay algo que todos experimentamos alguna vez en nuestra vida y eso es la presión de grupo. Cuando éramos adolescentes, nuestros padres nos advertían constantemente del cuidado que debíamos de tener de la influencia de nuestros amigos en nuestra vida. Nosotros, por lo general, contestábamos, no pasa nada, tengo todo bajo control y todo el mundo lo hace. Nuestros padres entonces nos decían esa frase famosa y memorable. Y si todos sus amigos se tiran en un puente, usted también se va a tirar. Te ríes porque o alguien te lo dijo alguna vez, o ahora usted es el que se lo está diciendo a sus hijos o a sus nietos. El asunto es que nuestros padres tenían razón, porque algo que nosotros todavía no entendíamos en ese momento era que las personas que nos rodean tienen un gran poder de influenciar en nuestra vida. Si pasas suficiente tiempo con determinadas personas, comienzas a hablar como ellas,
comienzas a pensar como ellas, comienzas a vestirte como ellas e incluso llegas a considerar normal lo que para esas personas es considerado normal. Pero aquí está lo interesante que nos va a llevar al mensaje de hoy. La influencia también puede funcionar en la dirección contraria en nuestra vida. Las personas equivocadas, sin duda alguna, pueden alejarnos de nuestras convicciones, pero las personas correctas pueden ayudarnos a permanecer firmes en ellas. Y eso es exactamente lo que encontramos en Daniel capítulo 1. Daniel no llegó solo a Babilonia. Llegó con Ananías, llegó con Misael y también llegó con Azarías. 4 jóvenes que fueron arrancados de su tierra, separados de su familia y llevados a vivir al centro de una cultura que no conocía ni honraba a su Dios. Babilonia iba a intentar en ellos cambiarles el idioma, cambiarles la educación, cambiarles la alimentación, incluso cambiarles sus nombres. En otras palabras, Babilonia lo que les estaba diciendo: ahora ustedes están aquí y deben aprender a ser como nosotros. Pero en medio de toda esa presión que estos 4 jóvenes vivieron en este nuevo país, estos jóvenes tomaron una decisión firme en sus vidas. Podemos vivir en Babilonia sin permitir que Babilonia viva en nosotros. Y no tuvieron que tomar esta decisión solos, sino que la hicieron en conjunto, la hicieron juntos, la hicieron en grupo. Y de eso se trata la idea principal de hoy. Permanecer fieles a Dios es más fácil cuando lo hacemos en comunidad. ¿Puedes decirlo conmigo para que podamos recordarlo? Al contar 3. 1, 2, 3. Permanecer fieles a Dios es más fácil cuando lo hacemos en comunidad. Vamos a contestar la siguiente pregunta en este mensaje. ¿Qué debo hacer para resistir cuando el mundo me presiona? Y tengo 4 puntos para ustedes hoy. Vamos a iniciar con el punto número 1. Lo primero que debes hacer es, número 1, reconoce la presión del mundo. Debemos de reconocer que el mundo nos está presionando para desviarnos o descarrilarnos del camino del Señor. El mundo intentará que te adaptes y va a presionar al pueblo de Dios para que vuelvan a sus caminos pecaminosos. Escucha lo que dice la palabra del Señor ahí en Daniel 1, versículos 1 y 2. Durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Déjame darte un poco de contexto de lo que se nos dice en estos primeros versículos del capítulo 1 de Daniel. Hace 2 meses atrás estudiamos el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Y vimos cómo Israel cayó en un profundo declive moral y también espiritual. Aprendimos que el reino de Israel se dividió en 2 reinos. Y aprendimos en ese momento que entonces estaba el reino de Judá y también se dividió en el reino de Israel, en el norte y el sur.
Luego de eso, la historia nos cuenta cómo el reino de Israel, debido a su decadencia espiritual, fue invadido por los asirios, por el imperio asirio, pero no solamente fue invadido, sino que también el pueblo de Israel fue exiliado hacia Asiria. Posteriormente, 150 años después aproximadamente, el reino de Judá sufrió lo mismo. Fue invadido, pero esta vez fue sitiado por el reino de Babilonia. Así que el imperio babilónico no solamente invadió, sino que también exilió a muchos judíos hacia Babilonia. Ahora, es importante recalcar que el reino de Judá, habían 2 de las tribus de Israel, y en el reino de Israel 10 de las tribus. De esas 10 tribus que fueron exiliadas, como vimos anteriormente, hacia el imperio asirio, 150 años atrás, fueron las 10 tribus perdidas de Israel, que más adelante podemos ver que el Señor las va a reunir para encontrarse con ellas. Pero ahora nos ubicamos aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 1, donde Judá fue sitiado y también cerca de 10,000 judíos fueron exiliados ahora en Babilonia. Es en este punto donde estamos ahora mismo. Sin embargo, Dios ha preservado a la tribu de Judá en medio de todo lo que experimentaron con la invasión babilónica, porque había prometido que el Salvador vendría a través del pueblo judío. Y es precisamente aquí donde nos encontramos en este momento. Y escuchen lo que pasa en el siguiente pasaje, en los versículos 3 y 5. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Ahora bien, cuando los babilonios llevaron cautivos a estos judíos, su objetivo era controlar a todo el pueblo judío. Y sabían que la mejor manera de hacer esto era seleccionar a algunos de sus propios jóvenes, de sus propios judíos, formarlos y que luego ellos se convirtieran en los líderes que influyeran en el pueblo judío para transmitir todas las costumbres de Babilonia. Así que entonces seleccionaron a estos jóvenes, a los más atractivos, a los que físicamente estaban mejor y que pudieran influir en la gente por su personalidad, por su capacidad intelectual y también por su aspecto. Y los jóvenes que eligieron entonces fueron, mira lo que dice el versículo 6 y 7, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach y a Misael lo llamó Mesac. A Azarías lo llamó Abed-nego. Había toda una estrategia para controlar a el pueblo del Señor. Y quiero que mires cómo fue ese plan para llegar a tener este control e influencia sobre el pueblo del Señor. Lo primero que hicieron fue que seleccionaron a los jóvenes más atractivos
del pueblo judío. Entonces seleccionaron a Daniel, también vemos cómo fue seleccionado Ananías, también Misael y también Azarías. Y quiero que mires lo hermoso que significaban los nombres en hebreo de estos hombres. Daniel significa Dios es juez. Ananías, amado del Señor. Misael, ¿quién es Dios? Y Azarías, el Señor es mi ayuda. Ahora, después de seleccionar estos jóvenes atractivos, el siguiente paso fue el siguiente, porque lo que ellos hicieron fue cambiar sus nombres. Esos bellos nombres de Daniel fue cambiado por Belsasar, que significa príncipe de Baal. El segundo, Ananías, que le pusieron Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. Luego, Misael se le dio el nombre de Mesac, que significa quién es, como Chac. Y luego, Azarías le pusieron Abednego, que significa siervo de Nego. Todos sus nombres, ahora siendo cambiados a nombres de Babilonia, tenían referencia a los dioses cananeos. Ese fue el segundo paso. El tercer paso de todo este plan para influenciar sobre el pueblo del Señor fue cambiar la educación de estos futuros líderes que iban a empezar un proceso de formación. Les enseñaban toda la literatura y la lengua de los caldeos. El último paso de este plan para controlar e influenciar al pueblo del Señor era cambiar el estilo de vida de estos jóvenes seleccionados, exponiéndoles a festivales de comida y bebida. Todo este plan para controlar, para influenciar el pueblo del Señor, saben, no es nada nuevo como estrategia que el mundo usa para influenciar sobre nuestras vidas. Y déjame ser un poco conspiranoico ahora mismo, porque el plan del mundo para controlar el pueblo del Señor no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Mira, esto es algo que debemos de reconocer. Lo vemos en la televisión, lo vemos en el mundo artístico, lo vemos a nivel cultural, lo vemos a nivel social. Cómo el mundo está presionando a las nuevas generaciones y usando figuras jóvenes, atractivas, con posiciones sociales altas y con mucha influencia para controlar, para manipular y también para engañar a muchos. Ahora, estos jóvenes que eligieron para esa misión, curiosamente no se opusieron ni al cambio de nombre, ni tampoco al cambio de su educación. Pero cuando llegó el momento de participar de la comida y la bebida, ahí fue donde tuvieron resistencia. El asunto es que esos alimentos que les iban a dar, por lo general estaban ofrecidos a los ídolos, lo que violaba las leyes alimentarias que Dios les había dado a ellos como pueblo del Señor. Pero también era porque en la antigüedad comer y beber era un importante evento social. Y participar de esos banquetes significaba de alguna manera abrazar un estilo de vida marcado por la embriaguez y también por el desenfreno. No podemos ignorar que el mundo está presionando con personas muy atractivas, muy elocuentes, muy preparadas para influenciar sobre las personas y hacernos llevar nuevamente al camino pecaminoso. Escucha, cuando esa presión llegue a nuestra vida, esto es lo que debes hacer. Escribe como punto número 2. Decide resistir su influencia. Decide resistir su influencia. Mira lo que pasa después en Daniel capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido
a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables para ellos. Presta atención a esto porque Daniel era apenas un adolescente, probablemente tenía entre unos 12 o 18 años en ese momento. Pero cuando este joven se enfrentó a la posibilidad de desobedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandatos de Dios, y de entregarse a este estilo de vida sensual de Babilonia, las Escrituras dicen que él decidió firmemente no contaminarse. Y este es el desafío de hoy a través de esta enseñanza. Cuando te enfrentes a la tentación o a la posibilidad de contaminar tu vida por los efectos de la presión que este mundo ejerce, hay una decisión firme que debes hacer como hijo de Dios, como pueblo de Dios. Y es que no te vas a entregar a los caminos de este mundo, a la forma de beber de este mundo, a la forma de hablar de este mundo, a la forma en que este mundo entiende la sexualidad, a la forma de pensar de este mundo. Resístete a eso. Hombres, hay una decisión que debes hacer en tu corazón y es ser fiel a Dios, a tu esposa, a tu familia, a tus principios, cuando el mundo te presione a no hacerlo. Cuando tus compañeros de trabajo te invitan a una noche desenfrenada y de diversión, resiste a eso y decide ser fiel a Dios, a tu esposa, ser fiel a su palabra. Cuando esos amigos de toda la vida te inviten a una despedida de soltero alocada, resiste y decide resistir a esa influencia del mundo sobre tu vida. Cuando una antigua novia comienza a escribirte en redes sociales, resiste. Decide resistir a su influencia, a la influencia de este mundo. En esos momentos debes decidir honrar a Dios, ser fiel a Dios en medio de la presión. Mujeres, hay una decisión que debes hacer en tu corazón y ser fiel a Dios cuando el mundo te presione. Tal vez sea a no gastar demasiado en belleza o moda y más bien invierte para que el reino de Dios avance. ¿Cuántas dicen amén? Vamos, di amén, amén. Porque sé que es difícil. Tal vez sea no depender a tu apariencia exterior. Tal vez sea no depender de lo que llevas puesto. Quiero recordarle la idea principal de hoy. Permanecer fieles a Dios es más fácil cuando lo hacemos en comunidad. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, porque no solamente debemos de reconocer la presión de este mundo, no solamente debemos decidir resistir a su influencia, sino que escribe esto como punto 3. Rodéate de personas que fortalezcan tu fidelidad. Rodéate de personas que fortalezcan tu fidelidad. Esta es la mejor manera de mantenernos fieles al Señor. Ante la presión del mundo, la mejor manera de resistir es rodearnos de esas personas que fortalezcan nuestra fidelidad al Señor. Escucha lo que dice la palabra de Dios a continuación en Daniel capítulo 1, versículos 10 al 13. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe de Estado Mayor
para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo, por favor, pruébanos. Vea que lo dice en plural, no dice pruébame, no, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Estos 4 jóvenes se unieron y dijeron, ponnos a prueba, juntos. Ponnos a prueba como grupo. Nos comprometemos juntos a no contaminarnos. Escucha, esta es la forma en que el pueblo de Dios resiste a la presión del mundo, manteniéndonos unidos en comunidad. Mira, si quieres decidir honrar y ser fiel a Dios en tu vida, necesitas a otras personas en tu vida. Necesitas rodearte de personas que también teman a Dios. Necesitas de rodearte de personas que te inspiren a ser fiel a su palabra. Necesitas rodearte de personas que también tengan el mismo principio de ser fiel a Dios, de ser fiel a la esposa, de ser fiel al hogar, de ser fiel al esposo. Pero por eso es que nosotros acá en Cry Fellowship estamos animando a la gente a que pueda asistir a los grupos pequeños, porque son realmente importantes en nuestra vida cristiana asistir a grupos pequeños donde podamos conectar con otras personas, hacer comunión con ellos, porque es allí donde encuentras una comunidad con la que decides en conjunto honrar y ser fiel a Dios en tu vida. Y por eso también es tan importante los ministerios de jóvenes adultos y también de estudiantes aquí en Cry Fellowship. Porque son espacios donde los jóvenes van a conectar con otras personas de su edad. Y allí van a poder tener relaciones de jóvenes que pueden influenciarlos a hacerles fiel a Dios, a honrar a Dios, a obedecer a Dios. Mira, la enseñanza y la predicación son sumamente esenciales en nuestra vida cristiana, pero gran parte del poder de la vida cristiana la experimentamos cuando vivimos en comunidad. Y es allí donde se forman vínculos profundos en nuestra vida. Escucha con atención, si hoy estás luchando o de pronto estás sintiéndote estancado en tu caminar con Cristo, hay 2 grandes razones de por qué a veces nos sentimos así. La primera es que tal vez no estás leyendo la palabra de Dios lo suficiente. La segunda es porque tal vez no estás viviendo en comunidad con otros creyentes lo suficiente. Son 2 cosas que necesitamos en nuestra vida para fortalecer nuestra fe, nuestros principios, para fortalecer nuestra relación con el Señor. Por eso es que conectarte con otros es importante. Y quiero que eches un vistazo a nuestro proceso de discipulado aquí en Cry Fellowship, con el cual queremos ayudarte a ti y a tu familia a seguir a Jesús. Esta es nuestra estrategia para que puedas crecer en el Señor. Lo primero que queremos es que puedas conectar con Dios a través de los servicios dominicales y también leyendo la palabra del Señor. También queremos que conectes a un ministerio sirviendo en un equipo ministerial aquí en CF. Lo que queremos también es que puedas conectar a la misión a través de un alcance comunitario, sirviendo en las diferentes oportunidades que tenemos para servir a los demás. Pero el segundo paso que queremos que des es que puedas conectar con otros a través de los grupos pequeños. Porque creemos que es en ese espacio donde vas a encontrar vínculos, vas a encontrar un grupo como lo encontró Daniel en Babilonia para resistir la presión del mundo y decidir poder ser fieles juntos al Señor. Escucha,
Es tan importante que puedas dar este paso en tu vida cristiana, porque recuerda nuestra idea principal de hoy: permanecer fiel a Dios es más fácil cuando lo hacemos en comunidad. Y cuando el pueblo de Dios se une y decide honrar a Dios en comunidad, esto es lo que debes hacer. Apunta esto como punto número 4. Confía en el favor y la gracia de Dios. Escucha lo que dice el versículo 9 allí en Daniel 1. Dios concedió a Daniel ¿hallar qué? Favor y gracia ante el jefe de oficiales. ¿Qué le concedió Dios a Daniel? Favor y gracia. Aquí la palabra favor en el hebreo es la palabra hesed, y es una palabra hermosa. Esta palabra significa también bondad amorosa. Cuando el Señor mira desde el cielo a un joven, a una joven, a un hombre o a una mujer, y ve que han decidido honrarlo y serle fiel en medio de la presión de este mundo, en medio de la tentación de este mundo para que se descarríen de sus caminos, Dios responde mostrando bondad amorosa a su vida. Aunque Daniel podría haber sido más bien ejecutado por tomar esa decisión, el Señor movió el corazón del jefe de los eunucos para mostrar favor, bondad amorosa a su vida. Y mira lo que pasa después en los versículos 17 al 21. A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Esto es lo que puede pasar con nosotros hoy. Cuando te esfuerzas por honrar a Dios en tu vida sexual, cuando lo honras con tus finanzas, cuando eliges obedecerlo aún en medio de decisiones difíciles, incluso cuando a corto plazo esa obediencia parece traer un costo o una pérdida grande en tu vida, el Señor lo ve. Sabe los riesgos que estás asumiendo por serle fiel. Y Él tiene una manera de mostrar su bondad amorosa a quienes deciden honrarlo. Ahora es importante hacer una aclaración con esto, porque no quiero que te vayas aquí con una falsa idea de lo que es ser fiel a Dios y cómo Dios responde a nuestra fidelidad. Daniel decidió ser fiel, pero su fidelidad no puso a Dios en deuda de ninguna manera con él. Daniel hizo lo que debía hacer. Dios, en su bondad, le concedió lo que Daniel no podría hacer por sí mismo, y era encontrar el favor del líder que lo cuidaba y del rey. Lo que no debemos es ver nuestra fidelidad de una manera transaccional con Dios. Por ejemplo, yo honro a Dios, entonces Dios tendrá que bendecirme. Daniel honra a Dios porque Dios es digno de ser honrado. Tú y yo debemos de honrar a Dios y de ser fieles a Dios, no por lo que podamos conseguir de Dios, sino porque Dios es digno de ser honrado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios, en su soberanía, muestra su hesed, su bondad amorosa hacia nosotros. La fidelidad nuestra hacia Dios no compra de ninguna manera a Dios.
todo lo que recibimos de parte de Dios es gracia. Porque lo único que tú y yo merecemos, no importa cuán fiel tú quieras o puedas ser, es la condenación y el fuego eterno a causa de nuestra ofensa por el pecado. Sin embargo, cuando el Señor ve que nos esforzamos para resistirnos a este mundo, para ser fieles a su palabra, para honrarlo a Él, y cuando lo hacemos en comunidad, entonces Dios en su gracia soberana, que es un regalo que no merecemos, muestra su bondad amorosa para nuestras vidas. Aclaro esto porque muchas veces honrar a Dios más bien nos meterá en problemas. Y es por eso que debemos unirnos como pueblo de Dios para fortalecernos por si esos momentos llegan. Daniel decidió honrar a Dios sin saber cuál sería el resultado. Tú debes decidir honrar a Dios sin saber cuál será el resultado. No por lo que puedas conseguir de Dios, sino por quién es Dios. Pero en medio de esa Babilonia, Daniel descubrió que la gracia de Dios también había llegado hasta allí para él y para sus amigos. Es poderoso esto porque Daniel había perdido a Jerusalén, había perdido su tierra, su libertad y también hasta su nombre, todo. Pero no había perdido el sed de Dios. Escucha, el mundo podrá quitarte todo, tu educación, tu idioma, podrá incluso querer quitarte tu identidad. Podrá incluso querer quitarte y cambiar hasta tu nombre, pero escucha, hay algo que este mundo no podrá quitarnos y es la bondad amorosa de Dios para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Él es un Dios de gracia, de misericordia. Él es un Dios bueno. Daniel no estaba solo. Ananías estaba allí, Misael estaba allí, Azarías estaba allí. Y eso fue una provisión amorosa de parte de Dios para Daniel. No estás solo, ni tienes por qué estar solo cuando Dios te ha dado una comunidad para que tú puedas arraigarte con ellos en los principios, en la palabra del Señor. Porque recuerda la idea principal de hoy. Permanecer fieles a Dios es más fácil cuando lo hacemos. ¿En qué? En comunidad. Tal vez tu próxima decisión para permanecer fiel a Dios no sea simplemente esforzarte más. Tal vez sea dejar de intentarlo, hacerlo solo o sola. Tal vez no has logrado honrar a Dios de manera constante y es porque no estás caminando en comunidad. Si eres estudiante, entonces CF Students es tu lugar. Si eres un joven adulto, entonces el grupo de jóvenes adultos es tu lugar. Si eres un adulto en busca de una comunidad, entonces quiero animarte para que puedas inscribirte a uno de nuestros grupos pequeños de Rooted, donde vas a encontrar personas que no son perfectas, pero son personas que al igual que usted y que yo, están luchando para ser fieles a Dios en medio de la presión que tenemos en este mundo. Porque juntos somos más fuertes. Quiero cerrar con lo siguiente. Daniel decidió ser fiel a Dios y Dios le concedió favor delante del jefe de los oficiales. Eso no significa que nuestra fidelidad obliga a Dios a darnos circunstancias favorables. Significa que mientras nosotros decidimos ser fieles al Señor, podemos confiar en que Dios sigue siendo fiel y está obrando aún donde nosotros no podemos y donde nosotros no vemos. Puedes confiar en el gesed de Dios, en su bondad amorosa. Así que recuerda, quiero que recuerdes los puntos de este mensaje. Reconoce la presión que el mundo está ejerciendo sobre ti, sobre tu familia, para descarrilarte de los caminos del Señor. Decide resistir su influencia, no solamente solo, sino rodéate de personas que fortalezcan tu fidelidad, que fortalezcan tu fe
Y cuarto, confía en el favor y la gracia de Dios, que nada podrá apartarte de su amor. Así que reconoce, decide, rodéate y confía. Déjame orar por ti para que puedas tomar las decisiones correctas en este momento donde tal vez el mundo te está presionando a que te descarriles de los caminos de Él y desobedezcas su ley y su palabra. Señor Jesús, oro por aquellos que están luchando en este momento y se sienten solas o solos, para que ellos puedan encontrar comunidad aquí en nuestra iglesia, Señor, para crecer en tu palabra y fortalecer su fidelidad delante de ti, su fidelidad a tu palabra. Dale fuerza, Señor, Padre, en medio de la presión que este mundo ejerce en su fe y en sus principios. Señor, ayúdanos, porque juntos, Padre, al permanecer fieles a Dios, Padre, vamos a poder confiar en tu gesed, en tu bondad amorosa. Gracias, Señor, por esa fuerza que encontramos en nuestra comunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amo. Les espero el próximo domingo para seguir la aventura de Daniel. Así que ánimo, te espero en los nuevos horarios que tenemos aquí en Cry Fellowship. Emocionado de lo que Dios nos va a seguir hablando a través de esta serie. Dios te bendiga.